Bien, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de ahora. En la última clase estuvimos hablando acerca del modelo de caja. Se recuerdan que la idea original de explicarles cómo funcionaba el modelo de caja era justamente que ustedes pudieran más o menos apreciar cómo es que se ven los elementos o por qué está compuesto cada elemento HTML que nosotros podemos visualizar en un sitio web. Vimos de que, por ejemplo, a partir del borde existe un margen interno que se le conoce como padding, y del borde hacia afuera existe un margen externo que es normalmente se le configura como margin. Y también vimos que la dimensión entre ambos elementos, en este caso para especificar el tamaño, lo hacemos partiendo del tamaño de la caja. Luego a partir de ahí le vamos especificando, le vamos sumando el resto de valores como el padding, el borde y el margin para determinar cuánto es el tamaño del elemento. De esa manera, por ejemplo, si nosotros colocamos acá sobre esta caja, ahí nos vamos a dar cuenta, en el caso del div, nos damos cuenta que el tamaño, por ejemplo, de ese div eh, es de 510 de ancho. El de abajo que tenemos en la parte inferior es de 500. Si le hacemos clic, este es de 500. Si le ponemos el mouse encima, este es de 510. E internamente la caja como tal, su contenido es de 500, y el resto de elementos pues forman parte en ese caso de la suma de todo lo demás que nosotros podemos agregar. Eso normalmente se le conoce como eh, los márgenes, o lo que normalmente les decía el día de ayer, el modelo de caja. Partiendo de esto, pues vamos a aprender ahora a ver cómo se especifican los márgenes, cómo se especifica el padding, e incluso una parte especial que es la parte donde cómo duplicamos o cómo reseteamos en este caso los márgenes específicos que tiene nuestro documento. Quiero que vean que incluso ahorita con este documento que tenemos actualmente en pantalla, aún los elementos no se encuentran totalmente pegados a la orilla. Si observan, por ejemplo, ese que tenemos acá, que sería el H3, incluso tiene un margen predeterminado de 18 puntos a lo exterior. Si revisamos en ese caso el párrafo tiene un margen de 16 puntos, y cada navegador que nosotros vayamos a utilizar va a tener un margen totalmente diferente. Entonces hay una manera en la que nosotros podemos resetear esos márgenes, o en otras palabras, colocarlos como márgenes por defecto. Eso normalmente se le conoce como reset CSS, que lo que hacemos es, digamos, devolver todos sus elementos con su margen original. Para hacer eso, perdón, lo que hacemos es colocar asterisco y luego colocarle los parámetros margin 2.0 y colocarle también los parámetros padding 2.0. Y eso hace que automáticamente se observan el contenido se mueva de una sola vez hacia la parte superior. Con esto ya estamos seguros que todos los elementos que contiene nuestro sitio web están reseteados con un valor de 0 en la parte del margin y del padding. A partir de ahí ya nosotros podemos empezar a modificar en ese caso los elementos. Voy a ponerle, por ejemplo, a la caja, que es la que estábamos el día de ayer, le voy a poner un color, por ejemplo este blue violet, que es un color violeta, y ahí se van a ver así las letras. Y le voy a colocar un color blanco a las letras para que se puedan ver mejor. Que ya tenemos especificado los elementos. A partir de acá vamos a empezar a colocar márgenes. Por ejemplo, la manera de colocar márgenes, digamos, a la caja. Si se recuerdan, las cajas son, en este caso, los divs son los cuadros que tenemos en la parte de acá. Estos divs están compuestos por un H3 y por un párrafo. Entonces estos elementos, a partir de acá, le vamos a empezar primero a colocar márgenes a la caja. Yo le puedo poner margin 2 puntos y un valor específico, por ejemplo 20x, y van a observar que automáticamente dos elementos se le puso margen a la parte izquierda, margen a la parte derecha, margen en la parte superior, en la parte derecha y en la parte inferior.
todos automáticamente ya tienen especificado el margen de 20 espacios. Si ahora lo seleccionamos desde esta parte de acá, van a notar que para el caso del elemento que tenemos arriba tiene margen superior, inferior, izquierdo y derecho, tiene un margen de 20, y lo mismo tenemos para el elemento que está en la parte superior. El elemento de la parte superior, que es el div, también tiene un margen de 20 espacios, tanto arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha. Entonces ese margen automáticamente se aplica si nosotros utilizamos en ese caso el margen global. O sea, si solamente ponemos un número, eso es básicamente un margen para todos los elementos. Entonces este le vamos a llamar, que sería en ese caso un margen global. Ahora yo puedo poner un margen individual. Margen individual. El margen individual, ese lo podemos especificar de la siguiente manera. Yo le puedo decir, por ejemplo, que quiero colocar un margin left, digamos a la parte de la caja, le voy a poner 0 px, y si se dan cuenta automáticamente se pegó al lado izquierdo. También le puedo decir que le voy a poner un margin top, y en ese margin top le vamos a poner, por ejemplo, 30 px, y ahí van a notar que se va a separar un poquito más. ¿Ven? Ahí se separó un poquito más el margen superior. Y le puedo poner también un margin right, que sería el margen derecho. Digamos, para exagerarlo, le voy a poner un 100 px, y van a notar que ya el margen derecho automáticamente se aumentó en 100 puntos. Y de una sola vez le puedo poner un margin bottom de 0 px, y en este caso van a notar que pues ya no tendría en la parte de abajo, si yo selecciono el div, que es el con el que estamos trabajando, si yo selecciono el div, en la parte de abajo ya no tendría margen, solo tendría 100 en este lado, 30 en la parte superior, y en el derecho que le dejamos a 0. Entonces yo puedo especificar márgenes individuales, no necesariamente tengo que poner un valor específico para que se aplique a todos los lados, sino que se lo puedo colocar específicamente como margen individual. Y se van a preguntar, pero si aquí tengo un margen en la parte superior que le aplica a todos, ¿por qué ahora me aplico los márgenes de abajo? Acuérdense que hablamos en una clase del nivel de precedencia que tienen los atributos. En ese caso se aplica el último atributo que nosotros hayamos colocado cuando hablamos de márgenes. Por eso, aunque colocamos aquí el margin, en la parte de abajo este se anula por completo y aplica lo que nosotros tenemos en la parte inferior. También podemos colocar márgenes en una sola línea. Márgenes en una sola línea. La diferencia con los márgenes en una sola línea es que utilizamos el margin, y vamos a empezar primero con el margen izquierdo. Por ejemplo, le ponemos 0 px, luego colocamos el margen superior, le ponemos 30 px, luego el margen izquierdo, derecho, perdón, le ponemos 20 px, y luego el margen inferior le ponemos, por ejemplo, 30 px. Y ahí van a notar que si revisamos ahora cómo se encuentran especificados los márgenes, los márgenes empiezan con el superior. Este sería el superior y va en el sentido de las agujas de reloj. Entonces este sería el margen superior, 30 de margen derecho, 50 de margen inferior y 20 de margen izquierdo. Si para notar la diferencia, por ejemplo, si este es el derecho, le voy a poner 100, y van a notar que ahí se aumentó solamente el derecho. Si se lo quito, entonces ahí aparece nada más el valor que le hemos especificado. Si aquí yo le pongo un 5, sería el margen superior, o si le pongo un 50, ahí se separa de la parte superior. Entonces este es el margen que nosotros hemos especificado, y este sería en una sola línea, partiendo que este es el superior, este es el derecho, este es el inferior y este es el izquierdo. Entonces primero el de aquí arriba, luego el de la derecha, luego el de abajo y luego el de la parte izquierda. Eso normalmente se le conoce como margen superior. Si ahora empezamos a trabajar con la parte del padding, voy a comentar todos estos para dejarle el de la parte de arriba. Vamos a comentar ya todo esto. Así.
para que nos quede como ejemplo. Empecemos ahora con la parte del padding. En el caso del padding, el padding funciona de la misma manera, solo que el padding, como les había mencionado anteriormente, es un margen interno. Si yo le pongo, por ejemplo, siempre X, van a notar que internamente el cuadro se hace un poco más grande, porque el margen que le hemos colocado es justamente ese que tenemos acá, ese que se marca ahora de un color diferente, es este que está como de color verde. Eso sería el margen interno. Y el margen interno va de la orilla del borde hacia adentro, por eso se le conoce como padding. Y de igual manera a este padding nosotros lo podemos especificar de manera individual. Pero algo importante, si se dan cuenta, la caja que nosotros tenemos acá, esta caja está de un tamaño específico. ¿Qué pasa si por ejemplo yo le pongo un tamaño a esta caja? Digamos de que en la parte de arriba le ponemos aquí arriba le ponemos un white, y digamos que la caja la ponemos de 400 puntos. Pongámosla de menos, de 200 puntos. Vean, ahí la tenemos, creo que 250, todavía aguanta. 250. Ahí ya tenemos la caja de 250, pero van a notar que la caja como tal no tiene ese tamaño, porque si yo le hago clic o selecciono en este caso esta caja, van a notar que la caja por completo tiene un tamaño de 460. ¿De dónde salen esos 460? Bueno, teníamos 250 de ancho más 100 que tenemos en el padding hacen 350, más 5 que tenemos en el border hacen 355, más 20 hacen 375, más lo que tenemos al otro extremo. O sea, en total toda la suma del borde hace el tamaño que acabamos de mencionar, que es en este caso 460. Entonces ese crecimiento que hace, que corresponde en ese caso al tamaño, podría ser que en algún momento dado yo necesite que la caja sea específicamente de este tamaño, que conserve el tamaño de 250. Vamos a poner los 400 para que podamos ver el efecto más adelante, de 400 puntos. ¿Cómo puedo hacer para que conserve el tamaño de 400 puntos? Me puedo venir acá donde reseteamos los selectores y puedo utilizar una propiedad que se llama box sizing, y a este box sizing le puedo poner la propiedad que se llama border box. Y si lo presionamos, van a notar que ahora la diferencia es que el tamaño que acabamos de colocar ahora sí ya tiene 400. Si lo selecciona, van a notar que ahí dice 400 de ancho. Lógicamente no le he puesto el alto, pero le he puesto 400 de ancho. Entonces ya está respetando. ¿Qué es lo que hizo? Que el contenido como tal lo adaptó dependiendo de los márgenes. Digamos que a los 400 le restó el margen, le restó el borde, le restó el padding, y lo que quedaba como residuo es lo que al final de cuentas le aplicó a la parte interna. Entonces, con esta propiedad respetamos el ancho que tiene el cuadro que acabamos de crear. Esa es la diferencia. Mientras que si se lo quitamos, entonces el ancho que hemos puesto acá es nada más con respecto al contenido, y eso significa de que el tamaño al final de la caja va a ser el contenido más los márgenes, el padding y el border que nosotros le hayamos aplicado. Entonces hay una diferencia principal entre utilizar el border sizing y utilizar en este caso el box sizing, y ponerle border box o dejarlo sin esa propiedad. Veamos cómo aplicamos el padding individual. Entonces el proceso siempre es el mismo. Yo le puedo poner padding left, digamos, y aquí le voy a poner un 20 puntos. Le puedo poner un padding right, y aquí le puedo poner también 20 puntos. El orden en que nosotros lo coloquemos no interesaría, siempre y cuando especifiquemos los que nosotros necesitamos agregar. O sea, puedo incluso solamente especificar izquierdo y derecho si no necesito, en este caso, el padding superior e inferior. Si ahora lo guardamos, notan que ahora ya se hizo un poco más pequeño. Como hemos dejado el box sizing, entonces los cuadros se hacen un poquito más pequeños, respetando en ese caso el tamaño de la caja final. ¿Cómo se hace para especificarlo en una sola línea? El proceso es el mismo. Ponemos un padding
y empezamos con el borde superior, luego el padding derecho, luego el padding inferior y por último el padding izquierdo. Y si lo guardamos, vean, incluso si puedo exagerar el padding este que tenemos aquí, voy a poner 100. Ahí van a notar que el que aumenta es el que se encuentra en la parte de arriba. Entonces para eso sirve en ese caso el padding. Lo que sí deben de recordar es que deben de tratar de interpretar cómo se muestran esos elementos sobre la pantalla. Esto es importante ya cuando estemos trabajando con diseño de sitio web. Es importante saber manejar muy bien los márgenes, los padding, porque en algunas ocasiones pues vamos a necesitar separar probablemente algunos elementos de nuestro navegador. O digamos tenemos algunas cajas y esas cajas necesito hacer un proceso de separación, entonces lo vamos a realizar justamente de esa manera. Veamos qué pasa si por ejemplo este que es el título, si se recuerdan aquí tengo un título que es el H3, lo quiero separar un poco, entonces le voy a aplicar un margen a ese elemento. Entonces de la caja voy a seleccionar el H3 y en el H3 por ejemplo le voy a poner un margin bottom de 20 puntos por ejemplo, y van a notar que ya se separó un poquito más el título. O sea, para eso me va a servir estos elementos. Si yo quiero, por ejemplo, separarlo, anteriormente lo teníamos bien pegado y lo quiero separar, lo puedo hacer con margin. Puedo separarlo de arriba, de abajo, de la izquierda o la derecha o lo que nosotros querramos. A este que tenemos en la parte superior le puedo poner un border, digamos de un punto que sea sólido y que sea blanco, por ejemplo. Y le puedo poner, veamos cómo se verían así los títulos. Si se dan cuenta en el borde se debe demasiado pegado a la orilla del borde, entonces para despegarlo del borde puedo poner un padding, un 5px y ahí ya lo separamos del borde. Okay. Esa es la manera en la que nosotros debemos de recordar cómo manejar o cómo interpretar en ese caso los elementos. El mismo proceso podríamos hacer también para el párrafo de la caja, le ponemos al párrafo, le ponemos en ese caso un margin 0. Aquí podríamos poner un 10 px por ejemplo, y van a notar que ahí se separa, pero le vamos a poner un margin 0. Le podríamos poner también un border, que sería un 1px de tipo sólido, y digamos que a este le voy a poner un yellow solamente para diferenciarlo, y ahí se encuentra el borde. Y si se dan cuenta sucede lo mismo. Si yo quiero separarlo puedo ponerle un padding 12px y eso automáticamente separaría en ese caso también los textos y ya se ven un poquito más bonito. Entonces así es como funciona en ese caso la parte de los márgenes. No sé si tienen alguna duda con respecto a este tema. ¿No? Seguimos. Bien, hablemos ahora acerca del proceso de alineado y flotado de alineación, flotado y posicionamiento de elementos, que es un tema muy interesante cuando nos estamos inventando algunos sitios que vamos a trabajar en nuestra aplicación. Para eso me voy a crear un nuevo archivo aquí dentro de la raíz. Me voy a crear otro archivo que le vamos a llamar alineación flotado y posicionamiento, solo abreviado, y posicionamiento.html. De la misma manera nos tenemos que crear en el CSS, nos tenemos que crear un nuevo archivo que se va a llamar alineación flotado y posición.css. Entonces voy a quitar los que ya no nos sirve.
Hacemos un documento HTML y vamos a hablar primeramente, bueno, vamos a poner aquí el título. El posicionamiento. Entonces vamos a crear una caja o un div. A este div le vamos a poner una clase. Esta clase se va a llamar contenedor. Y luego en la parte interna nos vamos a crear otro div. A este div le vamos a poner un ID. A ese ID le vamos a poner caja 1. Y en la clase le vamos a poner caja. Y en la parte interna vamos a poner un h3. Ese h3 le vamos a poner un lorem 10, por ejemplo. Y vamos a poner un párrafo. Y en ese párrafo le vamos a poner un lorem 50, por ejemplo. Así. Entonces ya tenemos armado, si se dan cuenta, este es el contenedor que tiene una caja 1, este tiene una caja 1 como ID y la clase que se llama clase caja. E internamente tienen otro contenedor. Vamos a duplicar ahora este div que tenemos aquí dentro del contenedor y vamos a ponerle a este caja 2. Vean que está dentro del contenedor. Su elemento padre es el contenedor. Y aquí ponemos el otro. A este le vamos a poner caja 3. Y con eso ya tenemos los elementos. Nos vamos a venir ahora hacia, voy a guardarlo. Aquí nos hace falta relacionar el CSS. Entonces le vamos a poner CSS. Y ya los tenemos relacionados. Y esto pues lo vamos a ver en el servidor. Y así nos quedarían en este caso los elementos. Entonces vamos a empezar a hacer algunos procesos. Primero vamos a darle formato al contenedor. Como le hemos puesto una clase, voy a utilizar primero el parámetro white. Y le voy a poner que este va a ser de 700px. Y voy a utilizar el parámetro margin. Y le voy a poner que sea auto. Ya vamos a ver qué es lo que sucede. Lo voy a guardar. Y si observan, el detalle que tenemos acá es de que voy a hacer más grande la parte del navegador. Vean que automáticamente quedó centrado. Este es el contenedor. Voy a ponerlo para que lo puedan notar. Voy a colocarlo acá en la parte del contenedor. Este es mi contenedor padre. Este div que tenemos acá es mi contenedor padre. Y a ese contenedor padre yo le he puesto la propiedad margin. Se la he puesto como auto. Significa automático. Y si se dan cuenta, vean, de manera automática él calcula cuánto es el margen izquierdo y derecho para poder centrar un elemento. Ahora, el único detalle es que como yo he utilizado aquí la propiedad white y le he dicho que el contenedor sea exclusivamente de 700px, de 700 puntos obligatoriamente, entonces si se dan cuenta, cuando yo lo hago más pequeño, automáticamente me aparece esta barra de desplazamiento. ¿Cómo puedo hacer para evitar ese proceso? Que digamos que el elemento tenga como un máximo de 700, pero que no pase de ahí. Puedo utilizar una propiedad que se llama max white en lugar del white. Y si lo guardamos, van a notar que la diferencia ahora es que yo puedo hacer más pequeña esta caja. Vean, y él sí va a tomar el tamaño de 700. O sea, aquí el contenedor tiene 700. Pero si yo lo empiezo a disminuir, el contenedor va a empezar a disminuir su tamaño dependiendo del tamaño de la pantalla. Entonces eso nos ayuda en alguna medida cuando queremos trabajar con ese tipo de elementos. Lo voy a poner de menos quizás para que podamos apreciar aquí en la parte del centrado. No, dejémoslo así. Bien, ya que hemos aplicado a esos elementos, le hemos aplicado estas características, ahora vamos a ponerle al body. Esto nos va sirviendo incluso para poder ir practicando un poquito la parte de las propiedades. Se recuerdan que con el Font Family yo puedo aplicarle un tipo de letra. Le voy a poner que sea la de Lucida Sams.
Ahí tenemos ya aplicado el tipo de letra, como lo hemos visto en clases anteriores, le aplica diferentes opciones. Si la primera no está disponible, le aplica la segunda o la tercera y dependiendo, eso depende mucho del sistema operativo. Vamos a ponerle un espacio entre líneas de 1.6 EM, eso lo hemos visto en las clases anteriores. Más adelante vamos a hablar sobre estas unidades de medida, por el momento solamente para que más o menos tengan idea de que no solamente puedo utilizar PX, sino que puedo utilizar también, estas son como unidades relativas, ya les voy a explicar más adelante de qué se trata, pero pues la idea ahorita es que se pueda visualizar de esta forma. Entonces ya está aplicado en ese caso los elementos, ahora les vamos a dar color. Como todos tienen los elementos de caja, entonces voy a hacer lo siguiente, voy a poner un background, vamos a poner un background color y aquí le vamos a poner por ejemplo un yellow, y de acá, ahí están de color amarillo, le voy a buscar un color diferente y le vamos a poner las letras de color blanco y ahí ya se ve mejor. Entonces con eso ya tenemos la parte de los elementos. Solo lo único que necesito ahora es que tal vez estén un poquito más separaditos estos elementos, o el margen superior y el margen inferior. Así que puedo cambiar en esta parte de acá, puedo ponerle que el margen superior y el margen inferior sean de 50 px y el margen izquierdo y derecho sean de manera automática. Si se dan cuenta, ahí los separo un poquito más de la parte de arriba. Siempre voy a tener el efecto de que se quedan al centro, vean, ahí están al centro, pero la diferencia ahora es que hemos aplicado dos márgenes, hemos aplicado el margen izquierdo y derecho, vamos a hacer eso más grande, hemos aplicado el margen izquierdo y derecho como automático y el margen superior y el margen inferior tienen automáticamente el valor de 50. Lo mismo vamos a hacer en la parte de la caja, le vamos a poner por ejemplo un padding, como lo hemos visto en ejemplos anteriores. Este es un margen interno y le vamos a poner un margin bottom para que se separen de 10 px y ahí ya están separaditos. Entonces ya tenemos creadas las tres cajitas con las cuales vamos a empezar a trabajar. ¿Cómo podemos hacer para que el texto aparezca centrado? Digamos que todo el texto se mueva de manera automática hacia el centro. Podría hacerlo en su elemento padre, o sea, yo podría ponerle aquí un text align y desde acá ponerle por ejemplo center, y vean que automáticamente todo el texto de ambos cuadros se centran de manera automática porque lo he especificado en el elemento padre. Ahí lo puedo poner en ese caso al lado centrado o lo puedo poner al lado derecho si yo quisiera, todo el elemento se alinea al lado derecho, o de manera predeterminada como lo tenemos al lado izquierdo. Ahí lo muestra al lado izquierdo, o de hecho tiene otra opción que se llama Justify, que esa lo que hace pues es colocarlo pegadito al margen izquierdo y derecho tal cual lo hacemos nosotros en Word. Eso sería de alguna manera si nosotros lo quisiéramos en ese caso centrar todo, pero normalmente quizás lo que quisiéramos es de que el texto que debería de aparecer centrado debería de ser el texto del H3. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle en la parte de abajo un punto caja y ponerle H3, que es el título que tenemos ahí, y le vamos a poner un text align que lo muestre al centro, y eso me va a centrar solamente los títulos. Vean, ahí automáticamente me centró esa parte de los títulos. Ahora vamos a hacer que las cajas empiecen a flotar. Vamos a hablar del concepto de flota, de flotar los elementos. Lo que vamos a hacer es que, como ya tenemos la caja, aquí le pusimos caja 1, caja 2 y caja 3, vamos a hacer que la caja 2 y la caja 3 se vayan al centro. Para tener una idea de esto, quiero mostrarles en un sitio web. Normalmente cuando nosotros vamos a crear un sitio web, voy a poner template HTML,
más o menos nos creamos un ejemplo de un template HTML, por decirles algo así, donde nosotros decimos aquí arriba va a estar, digamos, el título, aquí en la parte inferior van a estar 3 cuadros y en la parte de abajo va a estar el texto. Eso es básicamente un diseño de un template. Entonces nosotros podemos buscarnos un template o una plantilla si nosotros queremos ver. Creo que lo podemos buscar mejor como mockup. No tenemos. Bueno, pero básicamente así es el sitio. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es tratar de simular esos sitios donde vamos a tener siempre en la parte superior un encabezado, como lo tenemos acá, y luego en esta parte de aquí vamos a tener 2 columnas y luego en la parte de abajo vamos a tratar de tener un pie de página. Esta que vamos a hacer ahorita es una forma de realizar ese proceso. Más adelante vamos a trabajar con unos elementos que se le conocen como flexbox y otro que se le conocen como grid, que son, digamos, componentes más avanzados, pero en su momento vamos a tratar de comprender mejor cómo funcionan. Pero para ir entendiendo un poco la parte de los elementos flotantes, que en alguna medida, en algún momento nos van a servir, vamos a trabajar ahorita en esta parte de acá. Vamos a trabajar primero con la caja número 2. Entonces le ponemos caja 2 y en la caja 2 vamos a usar la propiedad float y le vamos a decir que la caja 2 vaya y flote al lado izquierdo. Si se dan cuenta, van a notar que ahora cambió un poquito. La caja número 2 la vamos a diferenciar para que podamos entender mucho mejor cuál es la caja 2. Le voy a poner un background color, digamos que esta sea un brown. Vamos a ver cómo se ve el brown. Esta es la caja 2, por ende esta es la caja 3. Le he puesto que esté al lado izquierdo y adicional a eso le voy a poner un ancho, pero el ancho se lo voy a poner en porcentaje, le voy a poner 70%. Entonces van a notar que ahora la caja número 2 flotó hacia el lado izquierdo y la caja 3 se movió o se quedó ahí en la parte de abajo. O sea, básicamente la caja 2, si lo vemos en esta parte de acá, esta es la caja 3, perdón. Esta que tenemos acá es la caja 3. Esa caja 3 se está en la parte de atrás. Ahí la podemos apreciar, se encuentra en la parte de atrás y encima flotando se encuentra la caja número 2. Vamos a hacer que la caja número 3 también flote. Entonces lo que vamos a hacer es poner un numeral caja 3 y acá le vamos a poner también un float y le vamos a decir que la caja 3 flote hacia el lado derecho. Y ahora en la parte de abajo le vamos a decir que esa ocupe el 30% restante. Y vamos a tener este efecto. Lo voy a hacer un poquito más grande para que lo podamos apreciar mejor. Vamos a tener este efecto. Voy a quitar para mientras esta parte. Si notan, vamos a tener este efecto. Una que flota al lado izquierdo y otra que flota al lado derecho. Pero alguien podría decir, aquí deberían de aparecer a la par, porque esta tiene el 70% y la otra tiene el 30%, por lo tanto debería de funcionar sin ningún problema. Pero el detalle es de que si se recuerdan los tamaños de los elementos, nosotros le hemos puesto el elemento está relativo a su contenido. Por lo tanto, el 70% de su contenido es lo que ocupa la parte del contenedor padre. Pero a eso le suma los márgenes y los padding y los border, y lo mismo sucede con este. Así que por lo tanto no es el 70% completo. ¿Qué puedo hacer para solucionar ese problema? Como lo hemos visto anteriormente, puedo resetear de nuevo los bordes. Voy a venir a la parte de arriba y lo voy a colocar al inicio. Vamos a hacer lo que pusimos en el documento anterior. Le pongo, digamos, asterisco. Ahí utilizo el box sizing y acá le vamos a poner border box. Y ahora sí, la diferencia es que ahora, como ya los tamaños están especificados por el porcentaje, si notan, ahora ya aparece este de acá y aparece este de acá. Ya se ven como que si tuviéramos dos columnas, este como que si es el encabezado, este como que si es el contenido y esta como que si es una barra lateral que nosotros hemos aplicado dentro de nuestro sitio web.
Con eso ya, ya tenemos en ese caso, digamos, ya no el modelo de caja o el modelo, perdón, el modelo HTML donde nosotros ubicábamos los elementos uno abajo de otro, cambia por completo, porque a través de CSS yo puedo, en ese caso, desplazar y movilizar los elementos que nosotros hemos colocado. Pero les voy a mostrar qué sucede, por ejemplo, si nosotros nos venimos hacia acá y nos duplicamos esta caja número 3. Se supondría que si la pongo acá y a esta le pongo caja 4, esta me la debería de colocar justamente en teoría en la parte de abajo, pero si observan me lo colocó justamente en esta sección de acá. Entonces, para que yo pueda hacer un proceso de que esta caja, o sea, esto flotante que yo he colocado aquí y esto que va a la izquierda, debo de hacer algún proceso para resetear esos porcentajes de elementos flotantes y hacer que los elementos que sigan hacia abajo ya no se apliquen. Para hacer eso vamos a crearnos aquí dentro de caja, dentro de caja 4, voy a crear un div cualquiera, un div vacío, y a este le voy a poner una clase. La clase le puedo colocar el nombre que yo quiera, pero le voy a poner clear-fix. Ese va a ser el nombre de la clase. Y nos venimos ahora hacia la parte de los documentos HTML y aquí ya le vamos a colocar primero, ponemos el punto clear-fix y acá le ponemos un clear. Existe una propiedad que se llama clear y le ponemos bots. Con eso lo que estamos haciendo es que le estamos diciendo que a partir de este div hacia abajo ya no se va a aplicar el efecto de elementos flotantes, y eso va a evitar crearnos este inconveniente. Para mí, digamos, si esto fuese el pie de página ya me ocasionaría un problema. Entonces, si lo dejo de esa forma, van a notar que ahora ya se movió hacia la parte de abajo. Okay, ya le puedo poner a este caja 4, ya le puedo poner por aquí su propio formato. Digamos que le pongo caja 4 y ya le puedo poner un background color y se me ocurre un chocolate, por ejemplo. Y vean, ahora el diseño, ya tenemos un diseño mucho mejor. Vean, aquí esto podría ser el pie de página, esto de acá podría ser una barra lateral, esto podría ser el contenido de los elementos que nosotros queremos especificar, y esto podría ser la parte superior, podría ser el encabezado de la página. Un diseño rápido y simple sin necesidad de que nosotros estemos utilizando otros elementos CSS. Y la ventaja es de que esto ya se hace como responsive, si lo queremos ver de alguna manera, porque si se dan cuenta, conforme yo lo voy haciendo pequeño, se van acomodando los elementos sin necesidad que nosotros hagamos cálculos complejos a través de un lenguaje de programación, sino que el CSS automáticamente los va acumulando. Con eso ya aprendimos a utilizar esta propiedad, que sería la propiedad float. Siempre recuérdense, si yo quiero hacer que los elementos sean flotantes de acuerdo a su elemento padre, puedo utilizar la propiedad float, puedo especificar la propiedad float, y eso va a hacer que los elementos se puedan mover a la izquierda o a la derecha, y puedo especificar un porcentaje para que esto se acomode. Es un efecto muy bonito, muy bueno y muy fácil de aplicarlo. Con eso ya tenemos la parte del flotado. Veamos ahora cómo funciona la parte del posicionamiento. Voy a crear otro documento. Le vamos a poner posicionamiento.html y pues me voy a crear también un CSS que se llame posicionamiento.css, y nos vamos a quitar los que teníamos antes, y aquí vamos a crearnos el HTML y vamos a hablar ahora de posicionamiento. Okay. En el caso del posicionamiento vamos a vincular el CSS.
eh, se llamaba posicionamiento. En el caso del posicionamiento, lo vamos a empezar a ver aquí en el CSS. Vamos a hablar acerca de cómo nosotros podemos ubicar nuestros elementos o cómo podemos posicionar nuestros elementos en comparación, digamos, al resto. Hay diferentes tipos de posicionamiento. Normalmente se utiliza la palabra reservada o la propiedad position, y luego está el posicionamiento estático, que es el posicionamiento por defecto. Está el posicionamiento relativo, que ese sí ya nosotros podemos irlo configurando. Está el posicionamiento absoluto, que ya vamos a ver cómo funciona el posicionamiento absoluto. Y está el posicionamiento fijo, y está el posicionamiento se llama sticky. Bien, ¿qué es lo que sucede con estos posicionamientos? Digamos que es la manera en la que nosotros vamos a ir ubicando o vamos a ir colocando los elementos. Entonces nos vamos a crear en el HTML, nos vamos a crear 3 párrafos. Digamos, así está bien. Y nos duplicamos estos párrafos. Esos son los párrafos con los cuales vamos a trabajar, y empezamos a aplicarle a esos párrafos, les empezamos a aplicar formato. Entonces tenemos que a los párrafos primero le vamos a poner un border de un punto que va a ser sólido y que va a ser blanco. De estas propiedades ya ustedes se las tienen que saber de memoria. Voy a poner un background color y le vamos a poner un chocolate, y le vamos a poner un font size de 2. Ya le voy a explicar más adelante estas unidades de medida, y esto lo tenemos que ver en el navegador. Entonces vamos a ir a verlo al navegador, y allá tenemos los cuadros. Básicamente son 4 elementos que hemos colocado dentro de nuestro sitio web con los cuales vamos a estar trabajando. Bien, vamos a hablar primero del posicionamiento por defecto. El posicionamiento por defecto es el posicionamiento static, que es este que tenemos acá ahora. Ese posicionamiento static es por lo general el valor predeterminado. O sea, ese es todo elemento que nosotros vayamos a crear dentro de nuestra aplicación, por defecto ya tiene el posicionamiento static. Y este lo que hace es que el posicionamiento se coloca en el flujo normal del documento. En ese sentido, significa de que, pues así como hemos visto en este momento los elementos, hemos colocado 3 párrafos uno abajo de otro. Entonces en el documento se van a posicionar de esa manera, uno abajo de otro. Ese posicionamiento normalmente se le conoce como posicionamiento estático, pero nosotros podemos cambiar ese posicionamiento. Por ejemplo, yo le puedo poner aquí position el primero, que es el static, solamente para comprobar que es el que tenemos por defecto. Y la ventaja que tenemos es que de hecho hay 4 propiedades. La propiedad top, que nosotros le podemos poner 30px, la propiedad left, que por ejemplo le podemos poner 100px, y la propiedad right, que le podemos poner por ejemplo 10px, y está la propiedad bottom, que también le podemos poner por ejemplo 30px. Estas propiedades, que son parte de este atributo del position, no afectan en ningún sentido la ubicación de los elementos. Si se dieron cuenta, los elementos yo le puse las propiedades, le puse la propiedad estática, pero en ningún momento se cambió. Ahora hagamos que el posicionamiento cambie, que estos elementos se modifiquen. Para eso vamos a modificar el párrafo 2, a este párrafo 2, y le vamos a poner la clase, se va a llamar especial, por ejemplo, especial.
especial. Ok. Bien, esta clase especial que tenemos ahora le vamos a colocar también ciertas características para poderlo diferenciar. Entonces voy a poner punto especial y le vamos a poner un background color, y a ese background color le vamos a poner un yellow, por ejemplo. Creo que ahí se ve bien. Sí. Y ahora vamos a empezar a trabajar con la parte del position. El de arriba lo voy a dejar así como está. Vean que esto aplica para todos los párrafos, pero ahora al párrafo del centro le voy a empezar a aplicar las posiciones. El primero que vamos a ver es el position absolute, perdón, relativo. El position relativo. Si yo lo guardo, van a notar que ahora la ubicación del elemento cambió un poquito, se movió un poquito hacia los lados. Eso es porque normalmente estos también tienen valores predeterminados para el top y valores predeterminados para el bottom. Si ahora le cambio a este, por ejemplo, y le pongo un top, por ejemplo, un top de 10px, van a notar que se movió un poquito hacia arriba. Van a notar que se mueve un poquito hacia arriba. Si le pongo, por ejemplo, un top 0, vean que se movió un poquito más hacia la parte superior. Si ahora yo le pongo, por ejemplo, un top, un left, por ejemplo, y a ese left le ponemos 20, por ejemplo, ahí se movió un poquito más a la parte izquierda. Si le pongo left 0, se desplazó hacia acá. Pero lo interesante de esto es que yo lo puedo mover. O sea, este es el punto, digamos. Estamos hablando de top, estamos de left, estamos hablando de aquí arriba, de la parte superior y la parte izquierda. Pero yo le puedo poner, por ejemplo, en el top, le podría poner 100, por ejemplo, y vean que ya se movió hacia abajo. Y en el left le podría colocar ahora, por ejemplo, 25, y se movió hacia la parte izquierda. Y lo que quiero que vean es que aunque nosotros desplazamos en este caso el elemento, este no perdió el espacio que ocupaba. O sea, el espacio que ocupa es justamente en esta parte de acá. En esta sección de aquí se encuentra el espacio que ocupa. Pero aunque nosotros especificamos el espacio que ocupa, podemos cambiar la ubicación de ese elemento. Eso nos podría servir, por ejemplo, para montar un elemento encima de otro, como lo acabamos de ver acá. ¿Verdad? Lo que hace básicamente es desplazarlo un poquito hacia abajo y moverlo, digamos, hacia su posición, pero sin perder el espacio original que estaba ocupando dicho elemento. Vamos a seguir haciendo algunos arreglos. Déjenme colocarlo en esta parte de acá. Y le voy a cambiar, por ejemplo, el white al párrafo, para que se lo cambiemos a todos. Y le vamos a poner que el white va a ser de 700px. De 700px. Y le vamos a poner otra vez el margin auto para que se vayan al centro. Entonces ahora si revisamos, vamos a notar que los elementos se encuentran centrados, como lo aprendimos hace un momento, pero uno está encima de otro. ¿Okay? Si yo le pongo la posición 00 en la parte de arriba, lo voy a poner acá. Si yo le pongo en el top 00 de esta manera, entonces se coloca en la posición original, tal cual estaba cuando nosotros creamos el elemento. Pero si nosotros ahora le colocamos, en lugar de 00, le colocamos los valores que tenía anteriormente, yo lo puedo mover. Y quiero mencionar de que, bueno, aquí estoy utilizando el top y el left, pero puedo utilizar el right. Por ejemplo, yo le podría poner un right y le podría poner 10px. Y en ese caso lo movería de la parte derecha. Ahí le quitó automáticamente el top. Vamos a poner el top con 0. Ahí lo mueve hacia la parte superior y van a notar que ahora el right,
que sería el espacio en la parte derecha, debería de haberlo desplazado 10 puntos. Ok, aquí ya lo movió 10 puntos hacia la derecha. Y puedo ponerlo en negativo. Si nosotros queremos ponerlo, por ejemplo, en negativo, entonces lo que va a hacer es desplazarlo como que si le hubiéramos puesto el F. Voy a poner un menos 100 para que podamos verlo. Bueno, y ya no lo desplaza. Vamos a ponerle vamos a ponerle siempre el F. Y le vamos a poner 0px. Y ahí regresa a su posición original. Entonces, para eso sirve en ese caso el relative, que le indica en ese caso los valores que nosotros, los valores o las posiciones en las que nosotros lo queremos desplazar. Y podemos hacer combinaciones en esta parte de acá, utilizando el left, utilizando el right, utilizando el top y utilizando el bottom. Vamos ahora a trabajar con otro ejemplo de un elemento relativo. Si se dieron cuenta, este elemento se desplaza en este espacio, pero vamos a crearnos ahora otro ejemplo en la parte de abajo de un elemento relativo. Voy a poner aquí varios BR para que los podamos separar. Voy a crear un div. A este div le voy a poner una clase que se va a llamar contenedor. Y voy a poner un párrafo. Ese párrafo le vamos a poner lorem 20, por ejemplo. Ahí está, un poco pequeño, que sería en ese caso el contenido. Y a este, perdón, aquí me falta, voy a borrar esto. Adentro debo de poner otro div. A este div le vamos a poner una clase que se va a llamar elemento relativo. Y ahora sí, adentro vamos a poner un párrafo pequeñito. Voy a poner lorem 5, nada más para poner un párrafo relativamente chiquitito. Ya aparece en la parte inferior, que es este que tenemos acá ahora. Entonces ahora vamos a venir al CSS y vamos a hablar o vamos a hacer posicionamiento relativo. Primero voy a trabajar con el contenedor. Como hemos puesto una clase contenedor, y le voy a poner un border. Le colocamos los borders para poder diferenciar los cambios que estamos realizando. Se lo voy a poner que es 1px, que es sólido y que el color es black. Luego le vamos a colocar un color de fondo. Digamos que el color de fondo, pongámosle ese. Y le voy a poner un alto de 400px y un ancho y un alto de 400px. Y ahí ya tenemos el cuadro. Solo que la letra la tenemos demasiado grande. Déjenme ver. Quizás le vamos a quitar un poquito de texto. Vamos a dejar solamente hasta ahí. Sí, así. Y ahora vamos a trabajar con el elemento relativo. Entonces le vamos a poner elemento, le ponemos punto, elemento relativo, y le vamos a empezar a aplicar a estos sus respectivos formatos. Primero el alto. El alto le voy a poner de 200px y el ancho y el alto de 200px. Y ya los tenemos. Le voy a poner siempre un border de 1px sólido, y el color le vamos a poner un cornflower blue. Vamos a ver cómo se ve. Si notan, ahí ya tenemos el elemento relativo, que es este cuadro que tenemos acá ahora. Y luego, después de eso, vamos a poner el position. Quizás le vamos a quitar el párrafo porque si no, no vamos a lograr ver el efecto. Este párrafo está de más. Así. Y ahí tenemos el cuadro. Entonces vamos ahora a trabajar con la parte de la posición.
Vamos a poner el position, nos hace falta ponerle un color de fondo. Y en el color de fondo le vamos a poner blue violet. Entonces ahí ya tenemos el cuadro, que es este que queremos ver en la parte inferior. Entonces este cuadro que está en la parte inferior, vamos a ver cómo funciona para nosotros el position relative. Entonces le voy a poner position relative. Y si se dan cuenta, no se movió. Este automáticamente se quedó en el espacio donde lo habíamos colocado. Pero yo le puedo poner top, 2 puntos, 30 px. Y van a notar que ahí ya se desplazó de la orilla de mi contenedor principal, se desplazó 30 puntos hacia abajo. Le puedo poner un left, digamos 100 px. Y ahí ya se desplazó a la parte del centro. Entonces yo puedo, a través del top y a través del left, puedo hacer movimientos del elemento. Este es el elemento padre y su posición es relativa a su contenedor principal. ¿Cuál es el contenedor principal? Aquí tenemos, en este caso, este div, su contenedor principal es esta clase. Entonces su posición es relativa a este elemento padre. A partir de ahí, con las propiedades top y con las propiedades left, yo puedo hacer que los elementos se muevan hacia abajo o hacia arriba. Incluso si en lugar de ponerle, digamos, top, yo le pongo bottom y le ponemos 0, por ejemplo, van a notar que él automáticamente lo podemos desplazar de la parte de arriba. 10. Vean, ahí automáticamente lo va desplazando hacia arriba. Si yo le pongo un menos 10, ahí se va moviendo un poquito hacia abajo. Entonces esas son las propiedades con las cuales nosotros podemos trabajar haciendo uso de la posición o el posicionamiento relativo. ¿Qué más podemos hacer con esos elementos? Ahora que ya tenemos un elemento encima de otro, podemos controlar de alguna manera la forma en cómo se ve uno encima de otro. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí arriba, voy a mover el que teníamos arriba, lo dejé en 0x, lo voy a poner, digamos, 100 y le voy a poner de left 40. Y ya los tenemos así. Quiero mostrarles una propiedad muy curiosa con la cual vamos a trabajar para poder sobreponer los elementos. Yo les dije en su momento que nosotros podríamos trabajar directamente con elementos, podríamos trabajar con capas. Básicamente los div son como capas que nosotros colocamos un elemento encima de otro. Pero estas capas, por eso es que ustedes logran ver de que este está encima de este. Pero si en algún momento dado, por ejemplo, yo quisiera cambiar ese orden, nosotros lo podemos hacer sin ningún problema. Para hacer ese proceso, por ejemplo, yo le puedo decir que al párrafo puedo utilizar una propiedad que se llama zIndex, y en ese zIndex le puedo decir que ese sería en este caso la capa 2, y en el special, por ejemplo, que sería la amarilla, yo le puedo poner un zIndex y a este le puedo decir que es el elemento 1. Y en este caso bueno, debería de sobreponer o superponer un elemento con el otro. Probemos con este que tenemos acá, con el contenedor. Lo voy a mover, digamos, lo vamos a mover, lo vamos a sacar con el left. Le voy a poner 200, 250. Ahí está. Bien, ahora yo necesito que, por ejemplo, el contenedor rojo se venga hacia la parte de arriba. Entonces puedo poner un zIndex. Digamos, este va a ser el elemento 5, digamos. Y a ese que tenemos acá, vamos a ver si nos funciona con esos elementos. El zIndex, yo le puedo decir que se venga a la posición 4. Le vamos a cambiar el orden. Aquí pongámosle 4. Aquí pongámosle 5. Creo que le está heredando los que tiene por defecto. Pero la idea original es que este zIndex puede controlar que esos elementos se sobrepongan uno encima de otro.
Para que ponga el contenedor rojo, voy a ponerle un número muy grande. Vamos a ver si así nos funciona. Déjenme probar con un número muy grande. No, creo que es por el problema de los elementos. Vamos a probar de manera inherente en el inspeccionar. Esto debería de funcionar, porque se supone que es el posicionamiento, pero vamos a probar si hay alguna propiedad que le está sobreescribiendo la parte del índice. Déjenme revisar. Si este z-index tiene 9999 y este de acá debería de tener el 5. Si este debería de sobreponerlo sobre este, sin embargo no lo está haciendo por alguna razón. Bueno, déjenme revisar esa parte, porque si en el ejercicio debería demostrar este encima de este o sobreponer el z-index, pero creo que tendríamos que cambiar. Perdón, para que esto funcione deberíamos de colocar en ese caso la posición. Entonces ambos deberían de ser de posición relativa para que esto funcione. Vamos a ver si así funciona. O en la parte de arriba. Ahora sí, vamos a quitar estos valores. Y ahora sí, si notan, ambos deben de ser de posición relativa para que el z-index funcione de manera adecuada. Si notan, ahora sí este elemento está encima de este, que era el efecto que queríamos mostrar. Tenía que ver más que todo con la parte de la posición. Entonces ya tenemos que este se sobrepone a este. En este tendríamos que buscar la manera de poderlo posicionar, pero la idea es conseguir justamente este efecto, que se coloquen uno encima de otro, haciendo uso, por supuesto, de la parte de la posición. Bien, veamos ahora. Vamos a ver otro posicionamiento. Déjenme ver. U otro ejemplo también de posicionamiento. Vamos a seguir viendo la parte del posicionamiento relativo, pero lo vamos a ver con otro ejemplo. Vamos a crear aquí otro archivo. Y a este le vamos a poner posicionamiento 2.html. Y me voy a crear acá otro que se llame posis2.css. Vamos a trabajar con estos dos documentos. Vamos a quitarnos el de arriba y este. Y vamos a crear el elemento HTML. Vamos a poner aquí posicionamiento. Vamos a ver otro error, otro ejemplo, perdón. Y vamos a mandar a llamar el archivo CSS. Sería posicionamiento 2. Para este ejemplo nos vamos a crear 3 cajas, 3 div. Le voy a poner la clase caja. Serían 3 div. Y vamos a trabajar justamente con el formato de estos 3 div. Voy a guardar. Vamos a venir hacia acá y voy a ponerle en este caso la caja. Acuérdense que estos 3 elementos que acabamos de crearnos, ambos están con posicionamiento static de manera predeterminada. Vamos a poner en el navegador y les vamos a empezar a dar formato. Primero le voy a poner el background color, pongámosle un orange red, y le voy a poner el alto de 200 px y le voy a poner el ancho de 200 px y le vamos a poner un margen
para que se logren separar de 10px. Y ahí tenemos las tres cajitas. Entonces con esto, primero lo que quiero lograr, les voy a enseñar a hacer un efecto. Alguien podría decir, estas tres cajas yo las tengo de manera ordenadas de arriba hacia abajo, pero me gustaría ordenar estas tres cajitas de izquierda a derecha, o sea que se posicionen en orden hacia esta parte de acá. Hay una manera en la que nosotros podemos lograr ese efecto. Puedo utilizar el parámetro display y le puedo colocar la propiedad inline block. Y si se dan cuenta, ahora se desplazaron hacia el lado izquierdo. Voy a poner el margin. Quiero ver, para que se vea mejor. Bueno, lo voy a dejar así, solo le voy a cambiar el tamaño. Pongámosle 100 de ancho. No, 150. Ahí está mejor. Bien, con eso ya tenemos las tres cajas que acabamos de mencionar y vean que le voy a agregar ahora un título en esta parte de acá con un H1 y le voy a poner posicionamiento. Ok, ese es el título que vamos a colocarle en ese caso a la parte de la aplicación y le voy a poner a esta caja que tenemos acá que va a ser una caja especial. Ok, entonces vamos a tener un título, vamos a tener tres cajas. Esta caja de aquí va a ser una caja especial y con esa caja especial le vamos a empezar a crear algunos formatos. Le voy a poner especial y le vamos a poner un color diferente. Podría ser un blue violet. Y ahora vamos a usar la parte de la posición. Le voy a poner posición relativa. Ahí por el momento, si se dan cuenta, no afectó su posición. Su posición original sigue siendo la misma. Pero yo puedo ponerle top 2 puntos 30px, punto y coma. Y vean, ya se desplazó un poquito hacia abajo. También le puedo poner un left 2 puntos 30px y ya se desplazó hacia la izquierda. O le puedo poner un menos 30px y se mueve hacia la derecha. O le puedo poner un 230 y se sigue moviendo hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón. Entonces con valores negativos lo desplazo hacia la izquierda y con valores positivos lo desplazo hacia la derecha. Con eso, si se dan cuenta, lo que les mencionaba, el espacio que ocupaba el contenedor sigue estando acá adentro. Acá adentro podemos saber que aquí íbamos a ocupar el espacio. La diferencia es que con esa posición relativa, ahora nosotros cambiamos su posición. Pero veamos ahora qué pasa si en lugar de cambiar su posición, le voy a quitar esos valores para mientras. Ahora probamos con la posición absoluta. Le voy a poner absoluta y lo guardamos. Si se dan cuenta, ahora él se encuentra ocupando este espacio. Aquí adentro, aquí en la parte interna, vamos a tener el otro contenedor. Lo voy a colocar acá para que lo puedan ver. Aquí está el elemento 1. Vamos a hacerlo más grande. Aquí está la caja. Esta es la caja especial, la que tenemos acá, y la otra caja es la que tenemos aquí. Entonces básicamente aquí encima de la caja 3 montamos la caja especial. Sigue estando en esa posición. Entonces ahora que ya le pusimos el absolute, vamos a ponerle un top. Vamos a ver qué pasa si le ponemos un top 2.0px. Si se dan cuenta, ahora se movió hacia la parte superior. Y si le pongo un left 2.0px, ahora se desplazó hacia la parte izquierda. ¿Cuál es la diferencia entre el absoluto y el relativo? La diferencia en ese caso con el posicionamiento relativo es que coloca la posición de acuerdo al elemento padre o de acuerdo a su contenedor en una posición relativa. O sea, en este caso ahí le estoy diciendo que va a estar siempre en la posición 0,x de su elemento padre. ¿Quién es el elemento padre de esta caja especial? El elemento padre es el body. Entonces por eso es de que si se dan cuenta lo coloca hacia la parte superior. Lógicamente no aparece en esquina porque tiene márgenes. Si nosotros le quitáramos los márgenes se podría posicionar automáticamente en esquina. Pero la idea de todo eso es de que la posición es automáticamente
digamos, absoluta o fija dependiendo de su contenedor padre. Su contenedor padre es el body, entonces lo colocamos justamente en la parte de acá. ¿Qué pasa si ahora en lugar de left le ponemos right? Ok, right 0px. Si se dan cuenta, se movió automáticamente hacia la parte derecha. Es de su posición relativa, de su posición actual, se pega automáticamente hacia la parte derecha. Y si en lugar de top le ponemos bottom, ahora se va a mover hacia la parte inferior. Entonces yo puedo incluso desplazarlo en toda la pantalla y ponerlo en esa posición específica sin necesidad de estar cambiando su posición. Voy a quitarle, vean, ahí se desplazó hacia abajo. Yo sé que siempre va a tener esa posición. Si yo hago más grande o más pequeño mi navegador, automáticamente respeta esa posición que nosotros le acabamos de colocar. Si lo hacemos grande, vean, automáticamente se queda en esa esquina. Si yo deseo que esté en la esquina superior, entonces le pongo aquí top 0 y automáticamente se mueve hacia la parte superior. Si lo quiero un poquito despegado de la parte superior, le puedo poner un 10px y ahí se mueve un poquito de la parte inferior. Con eso estamos especificando que su contenedor padre, su elemento padre es el body y su posición va a ser absoluta o va a ser, digamos, fija dependiendo del tamaño y de la posición que tenga su contenedor padre. Como el body es toda la pantalla, toda la parte interna del contenido del sitio web, entonces la posición se coloca de acuerdo a ese sitio web y no se mueve, no se desplaza. Veamos un ejemplo con un contenedor, con un elemento que ya tenga un contenedor. Voy a crearme un div y dentro de este div le vamos a poner clase igual contenedor. Vamos a poner otro div y a ese le vamos a poner también una clase que sería elemento absoluto. Y con esto vamos a empezar a aplicarle estilos. Vamos a venir hacia acá y empezamos primero por el contenedor. Ponemos al contenedor en la posición relativa. Se acuerdan que la posición relativa, si no le ponemos la propiedad de stop y right, se va a quedar justamente en donde está, de acuerdo a su elemento padre. En el background color le vamos a poner un blue violet, por ejemplo, y le voy a poner un tamaño de 400 píxeles y un alto de 400 píxeles. Y ahí tenemos en ese caso ese elemento. Ahora vamos a trabajar sobre el elemento absoluto. Entonces ponemos en la parte de abajo un punto elemento guión absoluto. Creo que así le pusimos, elemento absoluto. Absolute le pusimos, es absoluto. ¿Y qué le vamos a poner al elemento absoluto? Primero le vamos a poner un background color que sea de color olivo. Vamos a ver si queda bien así. Le vamos a poner un ancho, perdón, y le vamos a poner un alto de 200 píxeles. Y ahora vamos a trabajar con la posición. Bueno, primero veamos cómo se ve solamente así. Ahí está el cuadro. Vean, acabo de crear el cuadro justamente de ese tamaño. Ahora voy a ponerle la posición. La posición le vamos a poner que va a ser absoluta, así como vimos en el ejemplo anterior. Si lo guardo, se queda en la misma posición. Pero si ahora le pongo top 2.30px, vean que su posición ya no es de acuerdo al navegador, es de acuerdo a su contenedor. Entonces si yo ahora le pongo, ahí está en el top 20 y le pongo right 0px, por ejemplo, lo muevo hacia la derecha, pero dentro del contenedor. O sea, estamos colocando el elemento justamente dentro de su elemento padre. Digamos que su posición es relativa, fija, pero de acuerdo a su elemento padre. Y eso hace que de alguna manera pues ya no lo podamos desplazar.
Solo que esto va a funcionar si comentamos el elemento padre. Vean que si el elemento padre no tiene una posición relativa, entonces este elemento que hemos colocado acá, su ubicación va a ser de acuerdo al body. Si nosotros no le hemos puesto al padre este position, el body siempre va a ser, digamos, como su elemento principal. Para que esto funcione sobre el elemento específico, entonces debemos de poner la posición relativa al elemento principal para que este también se lo pueda aplicar. De esa manera ya nosotros podemos desplazarlo de un lugar a otro, moverlo de arriba a abajo, así como hicimos con este elemento que tenemos acá. También lo podemos hacer con este elemento que tenemos en la parte inferior. Ahí la idea sería de ir jugando con los valores. Sería de que ustedes vayan desplazando o vayan probando con números para ver cómo un elemento se va moviendo de arriba hacia abajo y va apareciendo la parte de la información. No sé si tienen alguna duda o pregunta hasta ahorita. Ok. La idea de todo esto es que traten de hacer esos ejercicios en la computadora y prueben con todos los posibles valores que ustedes le puedan aplicar. No solamente lo hagan con uno, sino que vayan probando con diferentes elementos y lo vayan posicionando. Que esa es la idea principal para que ustedes entiendan cómo funciona cada una de estas partes. Si no hay preguntas, en la próxima clase vamos a seguir viendo el resto de posicionamiento. Ya tenemos el static, ya vimos el relativo, ya vimos el absoluto. Nos hace falta ver el fijo, que ya les voy a explicar cómo funciona, y nos hace falta ver el sticky. Con eso cubrimos la parte de posicionamiento de elementos dentro de un CSS. Nos veremos entonces en la próxima clase. Que pasen una feliz noche.